Cordial saludo, mi nombre es Indira Yajaira González Rondón, del curso Sujeto Comunidad e Interacción Social, grupo 405-19. La entrevista se realizó el día 24 de marzo de 2019 en la ciudad de Bogotá. Iniciaré definiendo los conceptos de sujeto. Es la persona como tal que convive en comunidad. Subjetividad. Conjunto de percepciones, sensaciones, actitudes, sentimientos y aspiraciones que influyen en el actuar de cada persona, su interacción permanente con la realidad. Procesos de identidad. Son los constructos de pensamiento, valores, recuerdos y elementos contextuales que constituyen la personalidad, el carácter, el modo de vida y la forma de actuar de un individuo. Hoy nos encontramos con el sociólogo Sergio Cardoso de la Universidad Nacional. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. A continuación le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con sujeto y subjetividad. Para usted, ¿qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Considero que el sujeto es la persona, es el individuo, ¿sí? Es cuerpo hecho persona, ¿sí? En cierto sentido, en cierto contexto, no tiene denominación o identificación, mientras que la subjetividad se asocia más a la incorporación de emociones, sentimientos, pues sentimientos al expresar ideas, pensamientos, percepciones sobre objetos, pues experiencia pues entre fenómenos o personas, ¿sí? Entonces sería como una cualidad humana, ¿sí? Ya que es inevitable expresarse fuera de ellas, sin entenderse. Mientras que la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo, ¿sí? O de una comunidad, ¿sí? Caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la construcción de la comunidad? Digámoslo que los procesos de subjetividad se crean, pues como ya el concepto lo dicen, a partir de la experiencia de las emociones, ¿sí? De las emociones, de los sentires, es cómo es capaz el individuo, el sujeto, de participar o ser parte y cómo siente la sociedad, ¿sí? o la comunidad, ¿sí? Es a raíz de eso que el individuo se permite como afianzar en la comunidad, es como logra relacionarse entre ellos. Entonces, como para concretar sería como que el sujeto es la persona, la subjetividad es lo que piensa interiormente y la identidad es lo que le permite comunicarse, ¿sí? Para usted, ¿en su comunidad existen lugares que permiten construir y afianzar esos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo esos procesos en ellos? Digamos lo que es claro, como se decía, como que la subjetividad es algo inevitable, entonces en cierta medida existen muchos lugares que permiten construirla y afianzarla, esos procesos, ¿sí? Yo los identificaría principalmente como la escuela, pero digámoslo más generalmente sería como los espacios en los cuales logren confluir diferentes pensamientos, ¿sí? Y pues subjetividades que si bien son diferentes todas, tienen rasgos similares, ¿sí? Es una forma de sentir una experiencia. ¿Por qué se llevan a cabo esos procesos? Porque es la acción que permite crear comunidades, es lo que nos permite unidos, es lo que hace que hayan unas pulsiones en el sentido freudiano que no salgan a la luz. Entonces, es lo que nos permite mantener unidos. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Digámoslo que en el sentido más personal, pues tengo que presentarme como hombre, 26 años, llanero, ¿sí? Entonces, a partir de eso uno puede como saber cuáles son esos lugares que logran confluir esas subjetividades, ¿sí? Entonces, ¿qué lugares me permiten a mí construir, ¿sí? Como identitario, yo me siento rude boy, ¿sí? En el sentido antirracista, en el sentido del gusto musical, ¿sí? Entonces, en esa medida, creo que los lugares
son los espacios donde logre relacionarme con personas que yo sienta que son similares a mí, ¿sí? Entonces, con mi familia pueden ser espacios de confluencia pues cotidiano, pueden ser un almuerzo, pueden ser una salida a mercar, ¿sí? Y que lo que hace es exponernos al cuerpo, a ese cuerpo social, ¿sí? A esa exis tanto corporal, en una experiencia, es vivir una experiencia colectiva, ¿sí? Y esa experiencia colectiva hace que cada uno piense diferente porque hay una subjetividad pues diferente, pero que guardamos características similares, ¿sí? O sea, como identidades que nos pues, caracterizan. En el trabajo. En el trabajo sería, pues en el sentido más mercantil, el hecho de reuniones de trabajo, o sea, espacios donde logremos confluir para intereses comunes. Sí, sería como la generalidad, como donde podemos relacionarnos todos con un interés pues similar. Un interés con mi familia pues es amplio, es compartir. ¿Sí? El interés en el trabajo es cumplir con las obligaciones. Y entonces dentro del trabajo hay miles de formas, de reuniones de trabajo, reuniones de amigos después del trabajo, sería como esa situación. ¿Sí? Pero ya que hay un objetivo claro que sería producirle a la empresa. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades? Creo que, pues, para dar una claridad ahí, como que en lo personal creo que el sujeto no se construye, ¿sí? El sujeto ya es algo, es como un concepto general también para identificar al individuo, pero entonces en esa medida sí hay una construcción de subjetividad, ¿sí? Y el territorio tiene mucho que ver, el espacio me ayuda a pensarme temporal y espacialmente, ¿sí? O sea, si estoy en Bogotá, estoy ubicado, ¿sí? Entonces sé que tengo que utilizar saco, ¿sí? Entonces, ¿cómo incorporo esa experiencia colectiva a un sentir propio, de que no me dé frío, pero que es algo colectivo también? Entonces, el territorio tiene muchísima incidencia, yo creería que una mayor parte de la incidencia en la creación de subjetividad, ¿sí? Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Pues como lo venía diciendo, como que existe total relación, ¿sí? Porque, digámoslo, el territorio ayuda a pensarse colectivamente, o sea, el territorio es un algo, o sea, es como un espacio, el cual todos vemos, pero lo comprendemos diferente, ¿sí? Pero aún así es algo que está ahí, es algo material, es algo que existe y que también es real, ¿sí? Entonces, el territorio también relaciona el tema de la creación de la subjetividad. El territorio me permite como reproducir acciones que me van a hacer sentir mi subjetividad. En esos procesos de identidad se relacionan en el sentido en que yo comunico también lo que siento, ¿sí? A partir de lo que estoy viviendo en el espacio, ¿sí? Yo vuelvo a lo mismo, yo como un root boy soy antirracista, ¿sí? El territorio me identifica también dentro de un espacio a veces muy racista, en muchas ocasiones, ¿sí? Pero sé que no puedo actuar violentamente en todas las ocasiones, ¿sí? Entonces dentro del territorio se van a crear unos contextos, pero entonces el territorio permite crear esa subjetividad, el cómo me siento yo, por ejemplo, ante un determinado espacio, ante un contexto, y cómo voy a resaltar mi identidad. O sea, si hay una acción racista en frente mío, mi identidad me obliga a actuar de alguna manera. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explique por qué. En mi comunidad yo sentiría que es una comunidad antirracista, ¿sí? Pero también tengo una comunidad familiar, tengo una identidad masculina, ¿sí? En lo inmediato mi comunidad cultural, ¿sí? Por decirlo así, las prácticas son los eventos sociales, toques, o sea, toques o presentación de grupos musicales, de música, de un género musical específico, que me agrade a mí y que agraden a otros similares a mí, ¿sí? Entonces, esas prácticas
se identifican, digámoslo, en el proceso de la acción, ¿sí? Entonces, si yo voy a un toque, pues yo voy a ver que mi identidad se ve reflejada en otros sujetos a los cuales también tiendo a imitar, ¿sí? Sería como esa situación. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? En parte, y corre el riesgo también de decir que en gran parte, porque es que los medios masivos son los responsables de expresar sentires en las personas, ¿sí? Entonces, si a mí el medio masivo me presenta una telenovela en la cual le estén hablando de algo que a mí me identifique, pues yo voy a tender a reproducir esas acciones, ¿sí? Si a mí el medio me va a decir es que me va a presentar que, no sé, mi preferible, o sea, mi actuar favorito sería irme del país, ¿sí? O buscar espacios donde yo me sienta cómodo, ¿sí? Es él el que me los va a presentar, no va a ser una reflexión propia, ¿sí? Entonces, en cierta medida, los medios masivos son los mayores responsables también de esa construcción de identidades, ¿sí? Y en cierta medida logran como encasillar esos sentires propios en sentires colectivos. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Yo creería que casi que totalmente, para no ser como tan general, porque digámoslo que el contexto se crea también a partir, o sea, el contexto es como es una suma de ingredientes entre el territorio, entre la subjetividad, ¿sí? Entre lo que soy yo, entre lo que quiero que los demás vean de mí, ¿sí? Entonces, en esa medida, el contexto se va relacionando en la medida en que mis intenciones, ¿sí? Mis capacidades, mis emociones van a entrar en juego, ¿sí? Al verme en un actuar, ¿sí? Entonces, ese contexto pues, se crea o está creado, ¿sí? Y en cierta medida va a hacer que yo sienta, ¿sí? Y no solamente porque esté ahí, ¿sí? Sino el contexto en cierta medida ayuda a producir identidad, ¿sí? El contexto el contexto presenta las cosas también en cierta medida como llegan a ser, y es mi identidad la que entra a interactuar con ese contexto, ¿sí? Pero entonces, en mi accionar, el contexto también me presenta unas reglas, ¿sí? Entonces, esas reglas tienen que encasillarse también con la identidad. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Yo creería que pues, todos los dedos de la mano son diferentes, pero hacen parte de un algo, ¿sí? Que en realidad terminan cumpliendo unos objetivos. Y en cierta medida la heterogeneidad lo que permite es una comprensión mayor de cierta situación, ¿sí? Entonces, si todos fuéramos sujetos homogéneos, si todos fuéramos iguales, no habría reflexión alguna, todo ya estaría consecutivamente hecho, ¿sí? Entonces, en cierta medida es la relación entre esa heterogeneidad que permite generar esos procesos de identificación entre diferentes grupos minoritarios. Entonces, en cierta medida es completo. Muchísimas gracias, Sergio. No, pues al contrario, muy a la orden y muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.